Hola, buenas noches, doña Rocío. Tal vez sí enciende el micrófono para escucharlo. ¿Usted es Muy padre? bien. Sí, Ah, bueno, mucho gusto. igualmente. Pues para ser puntuales, iniciemos con usted, ¿verdad? Empecemos, no tengo ningún problema. Bueno, muy bien. Igual ahí va quedando grabadita ya la sesión y demás. Bueno, me presento. Mi nombre es Aarón Quesada Navarro. Soy sacerdote de la diócesis de Cartago. Oh, Tengo un año y 5 meses de ser sacerdote. Ahorita presto mi servicio en la parroquia de San Buenaventura de Turrialba, en el puro centro de Turrialba, y pues es una alegría estar compartiendo con ustedes. En el chat, habían muchos más, ¿verdad? Como 8, pero bueno, ocho. iniciamos. Normalmente, lo que hago en las tutorías no es, ya el semestre pasado ayudé con otro temita por ahí de liturgia, y lo que hago en las tutorías no es de replicar lo que ya ustedes quizás han venido, este, desarrollando o leyendo, ¿verdad? Sino que lo que hago más bien es como una síntesis, tratar de, ¿verdad? Partir de algunos elementos muy generales y trato de ser muy puntual. La puntualidad la aprendí, bueno, y Yo trato también. de llevarla adelante y sobre todo también en ser muy concretos, ¿verdad? Por mucho 1 hora van a durar mis tutorías y sobre todo también depende de las inquietudes que cada uno de los estudiantes tenga y demás. Sobre todo también el tema de poder aclararlo, ¿verdad? Y pues nada más, si se presenta un momentito de dónde es su nombre para conocerlo un poquitito mejor. Mi nombre es Rocío Amador, yo soy pensionada. Fui durante 34 años maestra de educación preescolar. Ahora ya tengo como casi 8 años, 9 años de pensionada. Vivo feliz, pensionada, disfrutando. Vivo en La Uruca, en San José. Mi barrio pertenece a la parroquia Santa Catalina de Alejandría. No sé si la ha oído nombrar o la conoce. Ujú. Sí, sí, en algún momento. El Ujú. párroco actual se llama Juan Aguilera. Y muy contenta. Este sistema de Incotep a mí me gusta bastante. Lo que pasa es que yo estuve leyendo los 3 primeros capítulos y hijo de Dios, y se las trae, ¿verdad? Sí, sí, El claro. anterior fue complicado, el de Santísima Trinidad y la creación. Mm. Este está fuerte, pero bueno, ahí vamos, poco a poco, ¿no? Con ayuda de Dios. Amén. Bueno, no, muy bien, excelente, un gusto conocerle, bueno, y compartir. Igualmente, Padre. Bueno, voy a describir un poco la manera en que voy a llevar también o sobrellevar adelante el tema de las tutorías. Bueno, obviamente yo también juntamente con ustedes voy leyendo el material que propone el Incotep, Ujú. material creo que muy bueno, muy valioso, pero sobre todo voy a enriquecerlo también con el tema del catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Genial. Ajá. ¿En qué sentido? Bueno, por supuesto que el texto que se nos ha facilitado viene mucho en función de entendernos o entender la filosofía, la antropología filosófica como base para poder tener una amplia apertura y un amplio conocimiento a la antropología teológica, ¿verdad? Que igual es el estudio del ser, pero sobre todo, por supuesto, o de la persona en sí misma, pero sobre todo es la antropología teológica ya baja a meterse a ámbitos más morales y éticos, ¿verdad? Como es la persona, imagen de Dios, y sobre todo también el tema del pecado, como así bien se llama el curso, ¿verdad? Entonces, pues no, vamos adelante, y pues la idea es disfrutar y aprender juntos, ¿verdad? Así es. Es más que memorizar cosas, y es tener una apertura y saber, ¿verdad? No los voy a obligar jamás, ni yo lo haría, en tratar qué sé yo, de, mm, de memorizar todo lo del texto, porque es imposible, Es sino imposible. tener una idea, sobre todo Sí, crear un desarrollo, ¿verdad? sí, Cognoscitivo, señor. y Ajá. por supuesto de tener ahí algunas bases importantes, ¿verdad? Lo que está en el material siempre va a estar ahí, y podemos echar a mano como una herramienta, Exacto. ¿verdad? Exacto. Entonces, por ahí vamos a iniciar. Con el tema de la evaluación, bueno, ¿verdad? Los hermanos del Incotep me han dicho que
que no tiene instrumento evaluativo todavía, entonces yo lo estoy llevando adelante. No lo tengo todavía terminado, entonces no se me preocupen, ¿verdad? Igual no va a ser un instrumento evaluativo, perdón la expresión, ¿verdad? Así a matar o a morir de ninguna manera, sino sobre todo, eh, algunas preguntas esenciales sobre temas importantes que ya hemos ido estudiando y que van a seguir estudiando, que nos van a ayudar a tener como una síntesis del texto, ¿verdad? Una síntesis de la temática que hemos trabajado. Entonces, ya espero a más tardar la próxima semana, ¿verdad? Enviarles el instrumento evaluativo, las preguntitas, ya estoy trabajando sobre ellos, entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Bueno, para iniciar con lo que tenía preparado para hoy, bueno, iniciemos con una oracioncita, ¿verdad? Que es importante Amén. también pedir el auxilio al Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Envíanos tu luz desde el cielo, Padre amoroso, para que podamos nosotros adentrarnos en esta materia apasionante, sobre todo para entender también desde el conocimiento, desde la razón y desde la fe, los designios más profundos del ser humano, que es apasionante sobre todo porque estudiando al ser humano vamos a encontrarnos con el mismo Dios que nos llama, que nos invita a seguir adelante y sobre todo que nos abraza con su amor. Que el mismo Dios sea el que nos ilumine y vaya permitiendo a nosotros tener esta formación intelectual para bien de nuestra alma, para bien de nuestros hermanos y para poder servir mejor. Gloria al Padre, Amén. al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el Como era en el principio, ahora y principio, ahora siempre, y por los siempre, siglos por de los los siglos de siglos. los Amén. siglos. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega. Ruega por nosotros. Bueno, muy bien, vamos a iniciar o voy a iniciar dando una generalidad muy propia de lo que nosotros hemos por ahí trabajado, ¿verdad? ¿En qué sentido? O lo que ya he ido estudiando, la introducción que nos hace el texto es muy enriquecedor en el sentido de que nosotros tenemos la capacidad de entonces de entrar en este dilema. En este dilema, ¿por qué? Como bien lo dice el material, querer estudiar precisamente a la persona humana se vuelve, ¿verdad? Una cuestión indescifrable. Ujú. ¿Por qué? Porque tenemos tantas aristas y tantos caminos que nos podemos desviar. Pero entonces nosotros partimos de tres preguntas fundamentales: ¿qué es el hombre o qué es la persona? ¿A qué ha venido el mundo? ¿Cuál es su misión? ¿Y hacia dónde va? La antropología filosófica se basa precisamente y va haciendo camino en estas tres preguntas para que el ser humano pueda ser capaz de entender y sobre todo de realizarse como persona, como individuo, desde sus características y esencias personales. Por eso, el género humano, ¿verdad? Cada persona se admira de sus propios descubrimientos y de su propio poder, ¿verdad? Se formula incluso con frecuencias preguntas existenciales que se pueden convertir angustiosas sobre la evolución presente del mundo, sobre la esperanza, sobre el puesto y la misión del hombre en el universo. Como bien lo decía la segunda pregunta existencial, ¿a qué hemos venido? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Hacia dónde vamos? ¿Verdad? Y esa misión del hombre en el universo sobre el sentido de sus esfuerzos individuales, pero también colectivos, porque no somos un ser aislado, sino que formamos un colectivo importante sobre el destino último del ser humano, de la humanidad. Por eso es importante partir de lo que la iglesia siente profundamente y que comparte estas dificultades, pero que las ilumina también desde la revelación divina. Eso es lo importantísimo entender, que la antropología filosófica va a ser la base, ¿verdad? Sobre todo, y va a ser otra columna fuerte en nuestra vida desde en cuanto y en tanto nosotros también la logremos integrar a la revelación divina para darle así entonces un perfil verdadero a la situación del hombre. Porque si nos quedamos en los problemas existenciales, en los problemas de pensamiento, en el estudio de ciertos pensamientos, de ciertas conductas, de ciertos segmentaciones del hombre, como es la etnia, la cultura, nos podemos entonces quedar solo en eso y no logramos una integralidad, que eso es lo que busca precisamente la antropología, el estudio del ser humano. Por eso incluso el texto que estamos nosotros este, apoyándonos
nos da ese equilibrio desde la realidad que nosotros podemos estudiar de la antropología filosófica, pero también desde la antropología teológica, porque la verdad en las cosas es la realidad, como lo decía ahí, ¿verdad? Un autor, la verdad en las cosas es la realidad y la realidad de la persona es que tiene distintas aristas de donde podemos nosotros entonces entenderla. Y tenemos, por supuesto, un convencimiento más para adentrarnos en el estudio, porque el hombre es la única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo. Ese es Mm, el punto de partida para nosotros los creyentes y de manera especial lo que nos va a sostener también en el estudio que hemos iniciado. De este sentido, vamos a trabajar entonces con mucho gozo y esperanza, también entendiendo, ¿verdad? Que aquí ya me voy al libro del Génesis, como nosotros, el ser humano, el hombre, es precisamente el culmen de la creación, tenemos algo que nos distingue, que es la razón. tienes razón. La razón que nos impulsa a nosotros a buscar precisamente respuesta a estas interrogantes. Por eso, un problema que podemos encontrarnos es objetivizar y comprender o tratar de comprender a todo el ser humano como un cajón, ¿verdad? Como que todos somos iguales, pero no es así, porque cada uno de nosotros es diferente. No hay otro Aarón en el mundo, no hay otra Rocío en el mundo. Y por eso es nuestro reto de tratar de entender lo que el mismo Dios ha puesto como único e irrepetible en nuestra vida. Por eso, los seres de la naturaleza, por ser materiales, aquí viene esta distinción importante, pueden manipularse, cuantificarse, ser reducidos incluso a fórmulas, ¿verdad? A conjuntos meramente restringidos, ser sometidos a experimentos, como lo decía el texto por ahí, ya que su naturaleza se repite idénticamente y puede ser expresada por leyes invariantes, ¿verdad? Por leyes invariantes, es decir, que todos tienen una misma, naturaleza expresada, pero no así el ser humano, ¿verdad? Que encierra su propia subjetividad y su libertad como temas intrascendibles, perdón, impenetrables, y que además de que cada persona es singular, ese es el gran y maravilloso tema que nos debe apasionar más, sobre todo, que es perdón, tan singular en su más íntimo ser, que es, como lo decía anteriormente, único y repetible. Por eso es importante nosotros distinguir sobre la naturaleza. El texto nos hablaba de algo importante. La naturaleza viene de la cultura, ¿verdad? Y esa sí Ajá, puede ser distinta. Por ejemplo, su cultura ahorita que la media en su parroquia, por ejemplo, en su provincia, es muy distinta a la mía. la suya. Por ejemplo, la cultura cartaginesa, ¿verdad? Es muy distinta, acostumbrado al frío, que esto, que lo otro, y nos sometemos a algún cambio y ya nos puede desestabilizar. Por eso viene mucho, ¿verdad? Esta naturaleza desde la cultura que puede ser distinta porque depende de muchos elementos y factores tradicionales, climáticos, agrícolas, bélicos, industriales, en fin, póngale usted la característica que quiera ver ahí. Solo es verdadera cultura la que se hace a la persona más plenamente persona. Es decir, lo que me ayuda a estudiar al ser humano para entenderlo como persona. Y de ahí vienen, y que más adelante también creo que en el capítulo 2 o la unidad didáctica 2 vienen los diferentes pensamientos, ¿verdad? Diferentes autores, marxista, por ejemplo, y demás, vienen desarrollando entonces formas o elementos de cómo el hombre va pensando y va desarrollando su pensamiento. Y por eso es importante entonces tener en claro que viene de una naturaleza. En ese sentido, es importante entonces mencionar, por ejemplo, desde el Catecismo de la Iglesia Católica, lo que nos dicen, ¿verdad? En relación al hombre. La antropología filosófica estudia a la persona en sí misma, en todos sus aspectos, como una unidad e integralidad. No lo segmenta, aunque se puede correr el riesgo de empezar a segmentarlo, ¿verdad? Pero esa segmentación nos lleva a entender y a estudiar al hombre, a la persona, en una integralidad que nos ayuda así a entender ciertas áreas, pero no únicamente a excluirnos o redirigirnos a una sola. Por eso,
Desde el Catecismo de la Iglesia Católica se nos recuerdan cosas muy, muy importantes. Por ejemplo, en los numerales 1701 en adelante, el catecismo nos empieza a explicar que el hombre es imagen de Dios. Entonces ya empezamos a adentrarnos a las respuestas más profundas de lo que nosotros nos hemos preguntado en un primer momento, en un primer estadio, en estas reflexiones que hemos venido y que el mismo texto nos ha llevado a pensar. ¿De dónde venimos? Pues si somos imagen de Dios, venimos de Dios. ¿Hacia dónde, hacia qué hemos venido? ¿Cuál es nuestra misión? Por eso entonces, en su cultura, en su determinado posición geográfica en que se encuentre la persona humana, va a encontrar sentido a la vida, a encontrar sentidos que le generen motivaciones y esperanzas para entonces dar también una respuesta hacia dónde vamos. De ahí entonces que incluso el catecismo en el numeral 1701 nos dice, Cristo es la misma revelación del misterio del Padre y de su amor. Manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre, atención con esto, la grandeza de su vocación. Y aquí cita, por supuesto, a Gaudium et Spes, numeral 22. Por eso dice que en Cristo, imagen del Dios invisible, el hombre ha sido creado. Ya empezamos a darle respuesta a esa primera pregunta. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza del Creador. En Cristo Redentor y Salvador, la imagen divina alterada en el hombre por el primer pecado, ha sido restaurada en su belleza original y ennoblecida con la gracia de Dios. En ese sentido, podemos entonces darle respuesta, perdón, a la pregunta, ¿qué es el ser humano? En ese sentido, el texto nos recordaba y nos hacía reflexionar que urge recomponer una serena explicación de lo que es la persona humana, porque es un dilema dar una respuesta a primera instancia. Solo si se conoce su naturaleza de manera adecuada, sus diferencias cualitativas, es decir, su cualidad, aquello que distingue al hombre, ¿verdad? Con respecto a los animales, su origen, su meta final, sus dimensiones de convivencia, solo entonces se podrá fundamentar, como lo decía el texto, un verdadero humanismo. Y esa es la corriente que incluso la iglesia va y empieza a compartir. El pensamiento o la antropología de la persona, ¿verdad? La antropología filosófica nos lanza también por un personalismo que la iglesia lo ha tomado. Incluso San Juan Pablo II desarrolló muchos temas sobre el personalismo, ¿verdad? En ese sentido. Y es decir, estas dimensiones de convivencia solo entonces se fundamentan en ese verdadero humanismo. Un autor, Nietzsche, escribió entonces algún sitio que solo el que tiene en la vida un porqué encuentra un cómo en su vida. Entonces, por eso es necesario hacernos esas preguntas existenciales, porque conocer la estructura de la persona es la primera condición para poder ofrecerla, por decirlo así, tablas de valores objetivos y universales que orienten sus comportamientos. Incluso el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Con la Constitución Gaudium et Spes, nos ilumina y nos enriquece cuando dice, y nos recuerda, se puede pensar con toda razón que el porvenir de la humanidad está en manos de quienes sepan dar a las generaciones venideras razones para vivir y razones para esperar. Claro, porque si nos ponemos nosotros a valorar y a estudiar hoy precisamente la sociedad en la que vivimos, nos movemos y existimos, diría San Pablo, ¿verdad? Que por supuesto vivimos, nos movemos y existimos en Cristo, pero si nos ponemos a valorar nosotros la sociedad en la que nos movemos, carece precisamente de esas interrogantes existenciales que nos llevan a encontrar un porqué o a cuestionarnos en un porqué y encontrar un cómo para vivir. Incluso, sin temor a equivocarme, puedo decir que ahorita gozamos en nuestra sociedad de una crisis antropológica, porque no sabemos dónde está el hombre, hacia dónde va el hombre, hacia dónde va la persona. Y nos dejamos entonces
malear de cierta manera por corrientes que no dan fundamento a esas inspiraciones más propias o a las razones para vivir y a esas razones que nos van a motivar a nosotros dar una pauta necesaria y un paso para seguir adentrándonos en el conocimiento de la persona humana. De ahí la importancia que tiene el intento, porque eso creo que es lo que apunta el material y el curso como tal, es un intento de realizar una comprensión objetiva y adecuada de la naturaleza humana. No es dar razones o darle una respuesta clara a las miles de interrogantes que tiene cada individuo, ¿verdad? ¿No? Es sobre Ujú, todo dar una comprensión objetiva y adecuada de nuestra naturaleza. En ese sentido, entonces, podemos decir que es importante y urgente alcanzar esa comprensión verdadera del hombre. Por eso, el texto nos llevaba sobre hacia una posible definición de la persona, donde se nos recordaba que el ser humano es muy complejo y puede ser estudiado incluso de diversas perspectivas, como lo decía anteriormente. Por eso han surgido diversas antropologías: filosófica, biológica, psicológica, cultural, social, pero no siempre es fácil establecer precisamente unos límites precisos entre unas y otras, porque esas diferencias, ¿verdad?, nos van a llevar entonces a comprender y entender que todas estas líneas de acción nos van a llevar entonces a tener una imagen global e íntegra de la persona. Por eso, es importantísimo nosotros recordar aquello, ¿verdad? Que Aristóteles trata de dar una primera definición de persona como animal racional o como animal que posee razón. Claro, influido por Aristóteles, entonces ese autor o ese filósofo Boecio, Severino Boecio, ¿cuál, perdón? Boecio, Boes. Ajá. Severino Boecio, sí, ahí el texto lo mencionaba, que enuncia una definición más precisa de persona, ¿verdad? Y que se hizo después una definición muy clásica que incluso la antropología teológica la asume porque la aceptó un gran santo de la iglesia, Santo Tomás, ¿verdad? Santo Tomás. Santo Tomás, y que toda la filosofía medieval y gran parte de la moderna la asume. Y dice esta definición, ¿verdad? Bueno, ahí la dice en latín, no soy muy latinista, entonces mejor la digo en español, ¿verdad? La persona es una sustancia individual de la naturaleza racional. Es complicadísimo entrar en detalle a esta definición, pero nos vamos acercando ya a lo que quieren o lo que pretende precisamente el material que se nos ha expuesto y que estamos compartiendo. La persona es una sustancia individual, es decir, la lo que cada persona lo diferencia, porque es única y repetible, pero Ujú, de la naturaleza racional. Es decir, esa naturaleza la compartimos todos y la vamos desarrollando en tanto y en cuanto la razón vaya dictando la profundidad y el acercamiento hacia las cuestiones más profundas del hombre. Como lo decía incluso el material, su significado es bastante claro. Sí, claro, cuando habla de sustancia es en el sentido aristotélico, ¿verdad? Que significa un ser en sí, es decir, que no está inherente a otro, que es propio. Y lo individual viene a ser equivalente, nos decía el texto, a singular y más concretamente al individuo en particular, en un ser que es indiviso, que no lo podemos nosotros fragmentar y dividido de cualquier otro. Significa además que en cuanto tal individuo no es comunicable a otro, ¿verdad? Que los términos naturaleza nos van a llevar entonces a nosotros tener una definición más clara. Es por eso entonces que incluso la definición puede considerarse válida, sí, en otros aspectos ahí como cuando lo dice la naturaleza racional. Y él nos va a permitir entonces adentrarnos ya propiamente a lo que la corriente personalista, ¿verdad?, nos va guiando. Por ejemplo, ahí también describe aquel autor, Emmanuel Mounier, que describe a la persona sobre todo por sus manifestaciones y que en su manifiesto al servicio del personalismo lo encontramos ahí en el texto, nos va diciendo y nos escribe: una persona es un ser espiritual constituido, como tal, por una forma de subsistencia y de independencia en su ser.
lo que veníamos hablando, que cada uno tiene esas características, pero entonces que la persona es la dueña de sí y el don de sí, porque todos y cada uno de nosotros somos un don de Dios. Y volvemos entonces a lo que nos reafirma el catecismo, que el hombre es imagen de Dios. En ese sentido, incluso en el numeral 1702, nos dice el catecismo, la imagen divina está presente en todo hombre, resplandece en la comunión de las personas. Por eso no nos podemos ver como seres aislados, porque esa comunión resplandece en la comunión de las personas, a semejanza de la unidad de las personas divinas entre sí. Y el numeral 1703 ya nos va redirigiendo precisamente a esa antropología teológica cuando nos dice, dotada de un alma espiritual e inmortal. La persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma, como iniciábamos o como iniciaba prácticamente el material que se nos ha ofrecido y en esta tutoría, que es impresionante, ¿verdad? Que la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí mismo, desde su Ujú. concepción, está destinada a la bienaventuranza eterna. Y es una riqueza entonces que nos viene a dar este curso y estas bases filosóficas para ya irnos adentrando precisamente sobre esos temas antropológicos desde la perspectiva teológica, donde el personalismo también nos va haciendo, dice un canto por ahí, ¿verdad? Cada vez más personas y transparentando los sentimientos más puros de Dios, porque somos imagen de Él. En ese sentido, otro pensador o filósofo, Martin Buber, personalista, ¿verdad? Nos va guiando precisamente sobre este encuentro del tú y yo, esa relación que se va dando siempre en el ser humano, en el tú, que es importantísimo, pero también en que yo como ser, como persona, me logre entregar y dar a los demás. En este sentido, este, la antropología filosófica y subjeto, podríamos decir, ¿verdad? Y como ya síntesis de lo que hemos empezado a estudiar en estos textos, podemos decir que es posible formular una filosofía fundamental de la persona. ¿En qué sentido? Como ciencia, porque aunque cada persona, lo decíamos, y he sido muy insistente en eso, es irrepetible, es también evidente que hay una estructura básica y fundamental común a todos los hombres. En ese sentido, es impresionante, pero sobre todo que somos irrepetibles. Y también la comprensión o la preconcepción que tenemos o que podemos tener y el lenguaje, ¿verdad? Condicionan muchas veces ese conocimiento objetivo de la realidad, pero no lo impiden. Es decir, nos abren, ¿verdad? Nos abren esas puertas para conocerlo. Por ello es posible conocer la realidad de la persona. No es imposible. Aunque en un primer estadio pareciera imposible, sí nos podemos adentrar a conocer precisamente la profundidad o centralidad de la persona. En ese sentido, dar una respuesta a la pregunta sobre lo que es el ser humano es básico para poder dar sentido a la vida humana. Y aquí me hace pensar, ¿verdad?, en las preguntas Claro. existenciales y profundas que muchas veces los niños nos hacen, ¿verdad? Los niños en el sentido de que dónde venimos, esto y lo otro. Entonces, por eso, dar una respuesta sobre qué es el ser humano es básico entonces para poder nosotros dar precisamente pasos fuertes y poder tener esa eh, mentalidad sobre la vida humana. Y por eso a lo largo de la historia podríamos decir que se han dado diferentes definiciones de persona, cada una de ellas con sus valores, pero también con sus limitaciones. Entonces, la idea es acercarnos a esas definiciones, cada uno en su manera de estudio y demás, acercarse a esas definiciones, tomar lo que nos ayuda y si reconocemos ciertas limitaciones, pues poderlo fundamentar también desde la antropología. Porque en ese sentido, incluso cuando nosotros empezamos a valorar este tema del hombre, imagen a Dios, empieza a esclarecerse también nuestro sentido más profundo de persona y también, como lo dice el propio título
del texto, antropología y pecado original, ¿verdad? Entonces vamos Mm. entendiendo ya más la estructura, la mentalidad y el quehacer de la persona, porque la fe y la razón, como lo diría San Juan Pablo II, son las dos alas que nos llevan al conocimiento de Dios, pero también al conocimiento de la persona, porque somos imagen de Dios y el hombre es capaz de Dios. Eso era lo que tenía preparado así como introducción, ¿verdad? No sé si hay alguna duda, reproche, comentario. No, 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 excelente. No, me parece que su estrategia es muy clara, el explicar. Me llamó muchísimo la atención cómo lo hila con el catecismo. Yo hice la lectura sin ningún momento se me ocurrió buscar nada del catecismo, entonces creo que esas cosas son importantes, ¿verdad? Porque de una u otra manera en el catecismo te aterriza esa teoría tan, ¿verdad? Me parece que es un Tan poco compleja a válida. veces, por supuesto. Ujú. Ah, Tan compleja que pues, se sí, puede ver exacto. en primera Entonces a entrada. la hora de hilarlo con, o de enfrentarlo con el catecismo, me parece que puede ayudar muchísimo. Ujú. No, me quedó muy clarita toda la exposición, padre. No, perfecto, excelente, bendito Dios. Entonces, bueno, más o menos eso fue la introducción, ¿verdad? De que se nos presentaba un poco y enriqueciéndola, como bien lo decías, ¿verdad? Con el catecismo. Por Sí, eso es importante, ¿verdad? Yo, de que ya ir adelantándonos en, precisamente en la lectura del texto, creo que es un texto muy valioso, y entender un poco, sobre todo, en la unidad temática 2 las interpretaciones, ¿verdad?, actuales de sí, la persona es muy importante porque son teorías, podríamos decir, o interpretaciones que no se han caducado, sino que siguen tomando hoy fuerza y son de caminos que podemos ir encontrando incluso en el pensamiento humano. Y ya, por supuesto, en la unidad temática 3 como es los orígenes del hombre, la problemática ajá, actual sobre el origen del ser humano y demás, nos va a ir aterrizando ya propiamente, este, unida a la unidad temática 4 ya nos va aterrizando a las últimas unidades, como son la unidad 5 y 6 al conocimiento humano. ¿Verdad? Y ya nos viene a dar elementos muy propios como las teorías principales del conocimiento, el conocimiento por los sentidos, y para aterrizarnos pues, profundamente ya en las unidades 8 9 y 10 propiamente en esas unidades temáticas que apoyaría muy bien a la antropología teológica, sobre cuestiones sobre todo como el alma, los dos apartados que nos permiten estudiar ahí y sobre todo incluso el pensamiento del dolor y la muerte que hoy por hoy está en boga, sobre todo con este tema de la vida, ¿verdad? De cuando inicia la vida, si tenemos derecho a cortarla y demás, ¿verdad? Y sobre todo también en la persona en relación familiar, relaciones religiosas incluso, ¿verdad? Que nos van permitiendo entonces esclarecer incluso nuestra propia existencia. Eso sería de mi parte, agradecerle, ¿verdad? Aquí el haberse unido hoy a la tutoría y bueno, ahí a los que no se pudieron conectar hoy, ahí les queda grabada, ojalá la puedan revisar y que les sirva también de mucho apoyo en eso. Recordarles entonces, igual ahorita lo hago en el grupo de WhatsApp, sobre el tema del instrumento evaluativo, no se me estresen por eso, lo importante es conocer y adentrarnos y eso va sí, a ser una. empezar un poco también a leer, Sí, ¿verdad? Y sí, claro, estudiar. ¿verdad? Y el Ujú. leer y sobre todo de ahí leyendo el material van a dar respuestas a ese instrumento evaluativo, Exacto, como exacto. lo han venido haciendo de costumbre, Ujú. ¿verdad? Y excelente. Está bien, padre. Pues no, agradecerle su interés y pues bueno, nos vemos entonces en la próxima tutoría. Si Bueno, Dios les quiere. regalo la bendición entonces. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe hoy y siempre. Amén. Amén. Bueno, doña Rocío, Dios me la bendiga. Gusto en saludarle. Amén. Hasta luego. Igualmente, padre, hasta luego. Gracias. Con mucho gusto para servirle.